La nueva medicina. Conferencia dada en España por el doctor Fermín Moriano, año 1995. El doctor Moriano fue uno de los principales discípulos del doctor Hammer durante los primeros años del movimiento de la nueva medicina en España. Buenos días a todos. Mi madre, cuando conoció esta medicina, me hizo un comentario. Ahora entiendo por qué hay tantas enfermedades y tanto cáncer. Es porque se está perdiendo el confesionario. Por eso antes había menos. Parece una bobada, pero cuando les expliqué qué es la nueva medicina, lo van a entender mucho mejor. Por primera vez en la historia podemos trabajar con leyes de la naturaleza. Es decir, los médicos hasta ahora veníamos trabajando con hipótesis, con axiomas no contrastados, con mucha especulación. Esto hacía que pacientes sometidos a un mismo tratamiento dieran diferentes resultados. La medicina clásica es una maraña de interpretaciones, una maraña de especulaciones, pero la única ciencia, por llamarla de alguna manera, es la que trabaja sin leyes. La medicina entra en la Academia de Ciencias Francesas a finales de 1800. Es considerada ciencia, pero realmente los médicos que hemos hecho medicina clásica no la hemos visto como ciencia, sino como un arte especulativo y además aproximativo, y de ningún modo veíamos resultados causa-efecto. Por primera vez en la historia, un médico alemán, Reich Gierhammer, catedrático de medicina, especialista en medicina interna, especialista en psiquiatría, especialista en radiología, aparte de ese curso, la carrera de teología, enuncia leyes de la medicina. Hammer estudió especialidades con todo rigor, 3 años por especialidad. Ejerció durante 15 años como jefe de diversos servicios hospitalarios en varios hospitales de Alemania. En la década de los años 70 llevaba ya un tiempo dándose cuenta de que la medicina era muy especulativa, que no encajaba entre las otras ciencias. Se dio cuenta que faltaba algo, que no había orden ni concierto. La muerte de un hijo suyo fue un hecho famoso porque fue a causa de un disparo que le dio Víctor Manuel de Saboya, príncipe heredero de la Casa de Saboya. Fue un hecho determinante. Él ya había desarrollado algo sobre la nueva medicina y se reprochaba a sí mismo por no haber tenido el coraje de sacar a su hijo de los tratamientos de la medicina clásica y tratarlo como él quería. Tras la muerte de su hijo Hammer, se descubre un cáncer de testículo y su mujer, que es médico oncólogo, desarrolla un cáncer de mama izquierda. La pregunta de Hammer es cómo es posible que dos personas sanas, relativamente jóvenes todavía, desarrollen ambos cánceres, y lo mejor lo relaciona con el hecho traumático de la muerte de su hijo. En ese momento, Hammer era el jefe de los servicios de radiología, oncología y de la medicina interna, de modo que estaba en condiciones muy especiales para realizar su tarea de investigación. El protocolo oficial para el cáncer es cirugía, quimioterapia y radioterapia, y se sabe cuál es el resultado para el 95% de los casos. Hammer se subleva ante esa posibilidad y, sobre todo, animado por el hecho de ver que hay una incidencia altamente dramática en la vida de él y de su esposa que pudiera estar relacionado con la aparición de la enfermedad. En el hospital universitario donde trabaja, empieza a hacer una cosa que hasta ese momento la medicina no había hecho nunca. En realidad sí se había hecho, pero tan antiguamente que ya ni se recuerdan los libros de medicina. Preguntarle al paciente por qué cree que está enfermo. Entonces les empieza a preguntar a los enfermos de cáncer del hospital si ha vivido alguna historia o algún incidente altamente traumático en su vida anterior a la aparición del cáncer. Para su sorpresa encuentra que absolutamente todos refieren una historia altamente dramática en un tiempo anterior a la aparición de la enfermedad. En un principio, lo que contata es que todos, absolutamente todos, tienen ese hecho dramático. Luego empieza a analizar por descarte, por tipo de enfermedad.
Pregunta, por ejemplo, a 100 mujeres diestras con cáncer de mama izquierda para tratar de encontrar un denominador común. Es así que va encontrando enfermedad por enfermedad, un denominador común de esa enfermedad. Las 100 mujeres con ese cáncer intraductal de mama izquierda tienen un mismo incidente en su vida, un mismo hecho traumático con un mismo colorido. Pero cuando analiza 100 casos de cáncer de riñón encuentra exactamente lo mismo. Cuando analiza los casos de cáncer de pulmón encuentra lo mismo, un denominador común, distinto del de mama y de riñón. En principio, lo que encuentra es la relación entre la psiquis, es decir, las vivencias de las personas y el órgano lesionado. La sorpresa más grande que se lleva para darse cuenta que no es una relación de 90-95% que ya sería como para tener en cuenta, sino que es del 100%. Empieza a darse cuenta que está tocando leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, como todos sabéis, dice que este objeto se caería 1.000.000 de veces si yo lo soltara, puesto que se ejerce sobre él la fuerza de gravedad, que es una ley de la naturaleza, y no cabe la más remota posibilidad de que al soltarlo se quede suspendido en el aire. Pues lo que ha descubierto Hammer es de esta índole. Yo sé que parece muy duro, muy difícil de creer, imaginaros lo que puede suponer para nuestra clase médica que por primera vez le pongan por delante 5 leyes de la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos. Cuando él se da cuenta de esa relación, lógicamente piensa que el ser humano no es solamente una rodilla, no es solamente un codo, no es solamente un pecho. La medicina clásica, en su super especialización, continúa. Nos obliga a especializarnos cada día más. Es habitual que si a una persona le duele una rodilla, no va a un traumatólogo, pero a su vez ese traumatólogo le deriva a un compañero le deriva a un compañero que es a la vez traumatólogo, pero más especialista que él en la rodilla. Con lo cual el traumatólogo especializado en rodilla solo sabe de rodilla. Se está perdiendo la visión del conjunto. Tratamos que el cuerpo humano por piezas, por partes separadas del todo. Y Hammer lo que sí tiene muy claro es la unidad del ser humano. Se da cuenta que el ser humano tiene psique, cerebro y órganos. Está encontrando la relación entre psique y órgano, que es, dice, qué está pasando mientras tanto en el cerebro. Él es radiólogo y está harto de hacer escáneres, tomografía computada y nunca ha visto en el cerebro una señal de nada. Todos sabemos que el cerebro dirige todas las funciones del cuerpo. Sin embargo, este no es tenido en cuenta por la medicina clásica. Lo olvida sistemáticamente. Todos sabemos que el cerebro controla las funciones de todos los órganos, de todos los tejidos y que está conectado con todas las células. Es más, la medicina clásica admite que una célula, solo una célula, es capaz de recibir una orden de 55.000 estímulos bioquímicos simultáneos a través de neurotransmisores, pero solo conoce un orden de 20. Pero en cuanto a estímulos bioeléctricos, es incalculable la posibilidad que tiene una célula de recibir información simultánea. Sin embargo, no tenemos en cuenta este flujo de información y seguimos investigando sobre la celulita, que si los oncógenes, que si las células hace, que si la célula deshace, como si la célula fuese un ente aislado del resto del organismo, que llevara su propia vida y se mantuviera completamente ajena a las órdenes cerebrales. Todos sabemos que un estudiante a la hora de presentarse un examen puede tener una colitis. Todo médico diría que es normal y que es producto de su estado de ánimo. Si nos damos un susto, nos aumenta la frecuencia cardíaca. También es normal. Ante una situación que nos repele, se nos ponen los pelos de punta. La úlcera se llama ya úlcera de estrés, dando por hecho que el estrés es la causa de las úlceras de duodeno. Se habla también del infarto de miocardio en las personas de riesgo que trabajan mucho.